Señoras y señores, muy buenas tardes. La Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya les da la más cordial bienvenida a este encuentro académico denominado Foro Río +20, Desafíos y Perspectivas. Siguiendo con el programa, tendremos a continuación la octava mesa que lleva por título El reto de las seguridades, un desafío mayor. La mesa tratará de reflexionar sobre las actividades relacionadas a la gestión territorial y social que generan amenazas a las sociedades y los ecosistemas y ver cómo las nuevas formas de gestión intentan revertir procesos negativos y crear seguridad hídrica, física, económica y social. La mesa estará moderada por la profesora Rosa Morales. Ella es máster en Economía por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros de Madrid, España, y actualmente se desempeña como asesora del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. Asimismo, es profesora asociada del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es investigadora asociada en el Instituto de Estudios Peruanos. Ha desarrollado investigaciones y proyectos en el ámbito ambiental y de recursos naturales. Les pedimos, por favor, que apaguen sus celulares o lo pongan en modo silencio. Los dejamos con la mesa de especialistas. Muchas gracias. Agradeciendo a los organizadores por la invitación, voy a pasar a presentar a los presentadores de esta tarde, a los expositores. Cada uno de ellos tendrá aproximadamente 30 minutos, ¿no? Entonces vamos a empezar con Fernando Eguren, quien es sociólogo licenciado por la Universidad de Lovaina, con estudios de posgrado de Sociología en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es presidente del CEPES, que todos nosotros conocemos, expresidente del CEPIA y ex vicepresidente del IPROA. Asimismo es director de la Revista Agraria y de Debate Agrario. Consultor de la FAO y del PNUD, autor de varias publicaciones, muchos de nosotros lo hemos podido leer, y ha escrito mucho sobre la cuestión agraria, así como de artículos periodísticos. Y, bueno, ya lo dije antes, actualmente está trabajando en CEPES. Entonces le damos la palabra a Fernando Eguren, que tiene media hora. Buenas tardes. Va mi agradecimiento a la Universidad Católica y Universidad Ruiz de Montoya por haberme invitado a este evento. ¿Funciona o no? ¿Se escucha? Sí se escucha. Bueno. Bueno, voy a tratar de vincular todo el tema de cambio climático con el tema de seguridad alimentaria. Y para lo cual quiero hacer un pequeño recorrido por algunos de los documentos importantes, seguramente muchos de ustedes los conocen, que han contribuido a crear también una cierta imagen sobre qué cosa es esto del cambio climático y cuáles son sus impactos, ¿no? Entonces, uno de los trabajos relativamente recientes que causó mucho impacto fue el informe Stern, ¿no? Que a pedido del gobierno británico dirigió este economista y que tuvo mucha influencia porque estimó cuál sería el impacto económico del cambio climático, pero además hizo una serie de proyecciones, la primera de las cuales quisiera mostrar, no sé si se lee bien ahí. Bueno, este es un gráfico que trata de resumir cuál es, que está en el informe de Stern, que trata de resumir cuáles son los impactos de la elevación de la temperatura en diferentes campos, ¿no? En el campo alimentario, por ejemplo, tienen ahí una gradación que va de 1 grado hasta 5 grados de elevación de la temperatura. Y como están yendo las cosas, pareciera que vamos a alcanzar los 2 grados, que era uno de los estimados sobre el calentamiento global. Y entonces, lo que él afirma es que hay en muchas partes del mundo rendimientos decrecientes de cultivos,
particularmente en áreas de desarrollo, y sobre todo hay una referencia al continente africano. Mientras que en otras partes del mundo, en otras latitudes, hay un incremento de la producción de alimentos. Y en lo que concierne al agua, que comienza, digamos, el proceso de glaciación ya desde un grado por encima del promedio, y esta deglaciación se va acentuando según el calentamiento global va aumentando, ¿no? A partir de 4 o 5 grados por encima de los niveles actuales, entonces la situación ya se vuelve absolutamente impredecible e inmanejable. O sea, no se sabría, porque no hay experiencia histórica previa de cómo manejar situaciones si la temperatura sube demasiado. Bueno, ahora corresponde a las actividades agrícolas una parte de responsabilidad en este calentamiento global, ¿no? Aproximadamente el 18%, ¿no?, de la emisión de gases de efecto invernadero salen, digamos, de la producción. Acá tengo la ponencia de Francisco Soto. Bueno, más o menos el 18% es producida por las actividades agropecuarias, entre las cuales siempre, según el informe Stern, las principales fuentes de emisión son el uso de fertilizantes, la ganadería, la producción de arroz, ¿no? Sobre el total de emisiones que salen de las actividades agrarias, la producción de arroz en el mundo es responsable aproximadamente del 11%. Esto está, creo, en el siguiente gráfico. No. Sí, eso está en el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, ¿no? El método de manejo de estiércol, o sea, que se suma a la crianza de ganadería, la quema de rastrojos, ¿no?, y la quema también de bosques, que es más o menos el 13% sobre este 18% en el cual la agricultura, digamos, es responsable de la emisión de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Estos son no son emisiones de carbono. En cuanto a las emisiones de carbono, ¿no?, las fuentes de emisión son la deforestación, los cambios de uso del suelo, el manejo del suelo, cómo se maneja el suelo y la biomasa, y la producción de fertilizantes, uso de energía para transportes, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de la agricultura hay una importante participación en la emisión, digamos, de gases de invernadero y en la producción de, digamos, en su contribución al cambio climático. Y la mayor parte de esta emisión además viene de los países desarrollo, ¿no? Creo que sobre, por ejemplo, el total de emisiones que salen del uso, digamos, del exceso de riego en el caso del arroz, más o menos el 80% vienen de los países asiáticos, ¿no? Ahora, más adelante, también a pedido del gobierno británico, un ente, a un grupo de científicos les pidió que hagan un levantamiento también de la información y de proyección sobre los efectos del cambio climático en la producción de alimentos. Y este es el proyecto Foresight, ¿no? Estos materiales además son accesibles en Internet. El proyecto Foresight es un proyecto dirigido por científicos, y en un momento colaboraron hasta 400 científicos de todas partes del mundo, y tiene una afirmación que es contundente. Dice, hay un consenso general que el business as usual, o sea, seguir con las maneras en que se realiza la agricultura, ya no es una opción viable, ¿no? Y sobre todo por el deterioro que significa en el uso de los recursos y por la gran dependencia que tiene sobre la utilización de energía de origen fósil. Entonces, gran parte del informe analiza todas estas formas, digamos, convencionales modernas de explotación de la agricultura,
que no son sostenibles en el tiempo. Ahora, viendo a partir de esta afirmación, el paradigma de lo que es la agricultura moderna en el Perú, que es la agricultura que sobre todo se deriva su producción a las exportaciones, podríamos decir que casi corresponde ese paradigma de modernización con el tipo de agricultura que el informe de Forsyth considera que no es viable, ¿no? Entonces lo que aparece para nosotros, digamos, lo más avanzado de la agricultura es el tipo de agricultura que fuerza la naturaleza y que hace que en proyección hacia el futuro sea una cosa que no se pueda sostener. Y luego, otra cosa del informe de Forsyth que es muy importante es considerar el carácter integral del problema alimentario, no solamente en relación al cambio climático, sino cómo el cambio climático está a su vez vinculado a una serie de formas de organización institucional en el mundo, etcétera. Entra a múltiples terrenos, a ver cuáles son los sistemas de comercio internacional, cómo el sistema mismo alimentario está organizado, las formas de producción, etcétera. Es una lectura que lleva, digamos, a contrastar como tímidas otros documentos, por ejemplo, los producidos por la FAO en relación a estos temas. Básicamente, digamos, la posición de la FAO respecto al tema del cambio climático y respecto a la producción de alimentos y al horizonte de la problemática de seguridad alimentaria, tiene que ver con, digamos, aproximaciones más convencionales que no cuestiona en el fondo las formas, digamos, de producir, las formas de relacionarse con la naturaleza y que están más centradas en cosas que también hay que hacer, pero que no cambian radicalmente las maneras de vincular al hombre con la naturaleza a propósito de la producción de alimentos, ¿no? Por ejemplo, en los aumentos de la productividad, ciencia, tecnología, mejoramiento de las relaciones comerciales, etcétera, ¿no? Es una aproximación que es más de la FAO. Ahora, ¿qué hacer según Forsyth respecto de este gran tema en el cual el horizonte de evaluación de las cosas que hay que hacer es la mitad de este siglo, ¿no? De 2050. No es la única institución que está tomando como referencia el año 2050 para tratar de desarrollar alguna perspectiva estratégica de qué hacer en relación al problema de la producción de alimentos, tomando como marco el cambio climático. Pero hacia el 2050 se proyecta que la población mundial estará alrededor de los 9.300 millones aproximadamente. Y entonces hay un tema de cómo aumentar la producción de alimentos, que aumentando con relación actualmente la población en 2.000 millones más, se calcula que hoy día estamos en 7.000 millones, sin embargo se estima que la producción de alimentos debe incrementarse en un 70%, porque está acompañando al crecimiento demográfico una modificación también de los patrones de consumo de alimentos hacia alimentos que requieren de utilización más intensa de recursos naturales para ser producidos, ¿no? Y específicamente se menciona el consumo de carnes rojas. Bueno, entonces lo que plantea el informe de Forsyth, el proyecto Forsyth, así se llama, ¿no? Es el aprovechamiento, hay suficientes tecnologías y conocimientos actualmente que aquellos que son, digamos, amigables con el medio ambiente que deberían ser aprovechados, ¿no? Acá en el mismo Perú nosotros podemos afirmar que sin recurrir, recurriendo a los avances tecnológicos convencionales de hibridación, etcétera, sin recurrir, digamos, a transgénicos ni nada por el estilo,
puesto que los niveles de producción de gran parte de los productores es muy bajo, digamos, el piso es muy bajo, hay una amplia posibilidad de desarrollar, digamos, los rendimientos en la producción agropecuaria con los conocimientos y las tecnologías que se conocen actualmente. Otra propuesta del informe Forsyth es alrededor de considerar que los alimentos no son una mercancía común y corriente, ¿no? Es decir, que requieren de un trato especial por su propia naturaleza y por el lugar que ocupa digamos, de bien que asegura la sobrevivencia de la población, ¿no? Entonces, esta afirmación se acerca un poco a la propuesta de soberanía alimentaria que en el fondo cuestiona, entre otras cosas, cuestiona, por ejemplo, las relaciones de mercado como el medio a través de los cuales se puede acceder a los alimentos en el mundo, ¿no? Y propone la necesidad de que el Estado intervenga en el manejo y en la gestión del sistema alimentario. Pero también rechaza el informe Forsyth, y son muchas las instituciones que lo hacen, rechaza este concepto de autonomía alimentaria, autarquía alimentaria, por considerarla que es digamos, una utopía imposible, ¿no? No todos los países producen lo mismo, no todas las regiones producen los mismos, los intercambios son necesarios, hay ventajas comparativas, y por lo demás el propio cambio climático va a tener impactos diferentes en diferentes partes del mundo, que hace que haya zonas que produzcan más, otras que produzcan menos y que produzcan cosas diferentes, va a forzar probablemente a que los intercambios comerciales sean una manera de adaptación precisamente al cambio climático, ¿no? Ahora, sobre el impacto en la producción de alimentos hay toda una discusión, o sea, no es tan claro como que el cambio climático va a tener así nomás, sobre todo, un efecto negativo, ¿no? Hay un texto de Héctor Maleta, que ha sido profesor acá en la Universidad del Pacífico, es un argentino, tiene un texto muy interesante en el que, sobre la base de la información disponible, Héctor Maleta tiene una visión más bien optimista sobre los impactos del cambio climático en la producción de alimentos, ¿no? Sobre todo por la mayor presencia de carbono en la atmósfera, que funciona como una especie de fertilizante, digamos, natural. Entonces tiene, como digo, una visión moderadamente optimista, ¿no? Aunque reconoce que no hay suficiente información para sustentar de manera concluyente una u otra posición, o sea, cuáles van a ser los efectos, digamos, sobre la producción alimenticia del cambio climático, ¿no? Otra institución inglesa, que también conformada por científicos, que es la Metropolitan Office Hadley Center, hizo hace poco un estudio en 20 países sobre el cambio climático y sus impactos sobre la seguridad alimentaria. Uno de los 20 países es el Perú, ¿no? Y llega a conclusiones similares a las de Héctor Maleta, ¿no? Es decir, que los impactos posibles sobre el tema alimentario, sobre la base de no sé qué modelos, afirma que en los próximos 40 años el Perú no tendría ningún problema en cuanto a la provisión de alimentos, ¿no? En parte, en el debate sobre los impactos del cambio climático en la producción agrícola está si va a modificar la intensidad y la frecuencia del fenómeno del Niño.
Entonces también ahí hay opiniones que son muy diversas, ¿no? Héctor Maleta, que no es que él haya estudiado el fenómeno del Niño, sino basándose en una serie de estudios realizados por científicos, dice que hasta el momento la información no permite decir si es que ha habido variaciones por efecto del cambio climático en la intensidad y en la frecuencia del fenómeno del Niño, mientras que hay un señor Alegre, en un libro de Juan Torres, en el que afirma todo lo contrario, puesto que lo que dice es que el cambio climático altera la intensidad y la dirección de los vientos alisios, que son en parte responsables, digamos, del origen del fenómeno del Niño. Ahora, yendo un poco hacia la situación del Perú, yo creo que hay un cierto riesgo que esta preocupación por el cambio climático deje de lado una mayor consideración del deterioro de los recursos que existe en el Perú por acción del hombre, independientemente que haya cambio climático o no. Digamos, ha habido una desatención por parte del Estado, de todos los gobiernos, respecto a qué pasa con los recursos en el país. Y en el caso de la agricultura es una cosa que es muy fácilmente observable. Por ejemplo, el año 92 se liquidó la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales y no ha sido reemplazado. Algunas funciones han sido asumidas por algunas instituciones, algunas de las que están ahora en el Ministerio del Ambiente, pero no hay institución, por ejemplo, que haya actualizado los estudios sobre qué pasa con los suelos agrícolas en el país. Los últimos estudios que se realizaron a fines de la década del 70 y comienzos del 80, en el marco de esta Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, estimaba que aproximadamente el 40% de los suelos en la costa peruana estaban salinizados, con diferentes grados de salinización por efectos de mal drenaje, exceso de agua, etcétera, ¿no? Y que alrededor del 60% de los suelos de uso agrícola, en el caso de la sierra, también sufrían diferentes procesos erosivos de diferente intensidad, y en el caso de la selva, lo sabemos todos, hay un proceso de deforestación, etcétera. Entonces no hay una medición de las cosas que están ocurriendo. Mal podría haber políticas, digamos, que estén enfocadas a revertir o a neutralizar esta situación. Mi temor es que con la cuestión del cambio climático, entonces eso, digamos, sin duda, no quiero para nada desconocer la importancia de este fenómeno mundial, ¿no? Pero me da la impresión que no está sirviendo para reponer en la agenda como se merece el proceso de deterioro de los recursos, no solamente los suelos, el problema del agua, etcétera, etcétera, en la medida que es necesario hacerlo. Como todos sabemos, uno de los aspectos en el Perú más observables, más visibles, es el tema del hielo, de los glaciares, que es una cosa que se está ocurriendo a ritmos muy importantes, ¿no? Y sobre los cuales es difícil tener algún tipo de control, pero hay otros procesos que ocurren y que son muy negativos para los recursos, para el suelo, que, repito, no se necesita de cambio climático para preocuparnos de eso. Es, por ejemplo, el proceso de salinización por las siembras de arroz, ¿no? Lo curioso es que en un documento sobre la guía para la realización de monitoreo ambiental en el sector agrario del Ministerio de Agricultura, en el que alerta, este es un documento relativamente reciente, que alerta sobre estos temas, y uno lo contrasta, por ejemplo, con el plan estratégico del sector agrario 2012-2016, y hay una brecha
inmensa entre lo que es el plan estratégico del Ministerio de Agricultura para el sector agrario y las llamadas de alerta alrededor de todos estos problemas de lo que está ocurriendo con los recursos naturales para la producción agrícola en el país. A ver, por favor, lo que pasa es que yo no sigo el siguiente. Ya, por ejemplo, juntando alguna información de diferentes fuentes, ahí hemos visto, para el caso del cultivo del arroz, en las diferentes regiones, según Pulgar Vidal, las 8 regiones según Pulgar Vidal, en cuántos distritos se cultiva arroz en las diferentes regiones y en cuántos distritos han habido eventos climáticos extremos, ¿no? A ver, el siguiente es el de Apapa, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en la zona quechua y en la zona suni, las sierras es la zona más afectada en presencia de eventos climáticos extremos. Y se puede ver claramente que en un altísimo porcentaje de distritos en los que se cultiva, por ejemplo, el caso de la papa, esto se puede hacer para varios cultivos, porque el Ministerio de Agricultura tiene información detallada, digamos, a nivel de distrito, y el INDECI va siguiendo esto también a nivel de distrito, ¿no? Sobre los eventos extremos, se puede establecer con una cierta aproximación, cierta claridad, las áreas que son objeto, digamos, de eventos climáticos extremos y los riesgos que eso tiene para la producción. El siguiente. Llama la atención, según la información de INDECI y el Ministerio de Agricultura, llama la atención sobre el número de hectáreas que están afectadas por el cambio climático. En un periodo de 10 años, como pueden ver ustedes en la columna de la derecha, hay 233.000 hectáreas de tierras de cultivo que han sido perdidas por efectos del cambio climático, y no leo bien, pero creo que son 500.000, ¿no? ¿Cuánto? 509.000 las que no se han perdido, pero que sí están afectadas y que eso influye sobre las cosechas, han perdido cosechas, etcétera, etcétera, ¿no? Si tomamos en cuenta que las áreas que están bajo cultivo no exceden mucho más de las 300.000 hectáreas, estamos en que el 7 u 8% de las áreas bajo cultivo se han perdido, ¿no es cierto?, según esta información. A ver la siguiente. Bueno, la superficie total que tenemos ahí, es otra cosa importante. Esta información que están viendo ustedes, que eso de la cantidad de tierras cultivadas en el Perú, es la información que es parte del diagnóstico del reciente informe que ya mencioné de la estrategia del Ministerio de Agricultura para el año 2012 al 2016. Y la información viene del 1994, o sea, la información que se maneja es una información que es absolutamente obsoleta y que además nunca se debería utilizar el censo para saber cuánta tierra hay, porque el censo es la suma de respuestas individuales y cada persona individual, al ser censado, al preguntarse ¿cuánta tierra tiene usted? Hay gente primero que no sabe, o sea, que sabe cuáles son los linderos de su tierra, pero no sabe ponerlo en número, no sabe cuántas tierras tiene, ¿no es cierto? La segunda razón es que cada uno da el dato que a él le parece conveniente, ¿no? Digamos, si dice mucho, a lo mejor le van a caer impuestos, ¿no es cierto? A lo mejor le conviene bajar para ver si no vaya a ser que haya una reforma agraria y qué sé yo, o sea, son criterios muy subjetivos. Pero es el tipo de información sobre la que el propio Ministerio de Agricultura está utilizando, digamos, para hacer sus proyecciones, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente. Bueno, lo que pasa es que tengo que apurarme, pero quería ver que hay una vinculación entre cambio climático porque afecta a la producción y porque afecta también los suelos, como hemos visto, hay suelos que se pierden o hay suelos que reducen su fertilidad por efecto del cambio climático y de otros eventos que no necesariamente son de cambio climático, pero son eventos climáticos, ¿no? Hay una relación entre eso,
la producción, la seguridad alimentaria, ¿no? Porque la base principal de la seguridad alimentaria es la producción agropecuaria, ¿no? Pero también sobre las formas de tenencia de la tierra. Como ustedes saben, en el país hay un proceso relativamente acelerado de concentración de la propiedad de la tierra. Hasta el año, si ustedes revisan el censo de 1994, que es el último censo agropecuario, el nuevo va a hacerse recién en el último trimestre de este año, el año 94 no existían, porque se había ocurrido la reforma agraria, no existían grandes fondos, ¿no? Hoy día, más o menos un tercio de las tierras de la costa, que son las que tienen una mayor importancia económica y las que son más fértiles, ¿no? Y además todas tienen agua, porque, en fin, acá no llueve, o sea que no podría haber tierras que no tengan aguas de riego. Digamos, están muy fuertemente concentradas. Y el asunto es que casi el íntegro de la concentración significa un cambio del uso del suelo hacia cultivos de exportación o hacia la producción de agrocombustibles que de manera creciente compiten con la producción de alimentos, ¿no? Si no se cambian las políticas, se estima, según información del Ministerio de Agricultura, que todavía hay unas 160.000 hectáreas que se pueden ganar en la costa de nuevas tierras con nuevas obras de irrigación, pero si se siguen vendiendo estas tierras a grandes corporaciones, que es lo que se ha venido haciendo en los últimos 20 años, a grandes corporaciones, entonces podemos prever, en la última fila, podemos prever que hacia finales probablemente de esta década ya, a finales de esta década ya, si se realizan todas estas obras de irrigación, cuando la costa alcance más o menos 1 millón de hectáreas cultivables, ¿no? Más o menos el 40 y tantos % va a estar en propiedades de más de 1.000 hectáreas. Ahora, digamos, yo tengo edad suficiente para acordarme qué cosas eran las haciendas antes de la reforma agraria, y 1.000 hectáreas, créanme ustedes, 1.000 hectáreas era un montón de tierras, y hoy día pasan como nada. Si alguien tiene 5.000 hectáreas, 10.000, 15.000, Gloria tiene 80.000. Bueno, la de Gloria ahí es casi un récord mundial, yo diría, en tierras de cultivo, ¿no? Pero esto también tiene, digamos, es un elemento que pone en cuestión una política de seguridad alimentaria, pero también de mantenimiento de los recursos, porque son generalmente intensivos en insumos químicos, en el uso de energía fósil, estas empresas, ¿no? Entonces tienen un tipo de agricultura que, como hemos visto a partir del análisis que hace el informe de Foresight y otras instituciones, es un tipo de agricultura que no es una agricultura sostenible en el tiempo. Actualmente, además, hay una preocupación, por ejemplo, en el Valle de Ica, que hay un riesgo de colapso, digamos, de las aguas subterráneas por un exceso de uso. Se usa con mayor intensidad que el ritmo, digamos, que se llenen nuevamente el recurso subterráneo, ¿no? La siguiente. Bueno, entonces, con relación a este asunto de las tierras y la seguridad alimentaria, ahí pueden ver ustedes un gráfico que es una proyección sobre tierras y población, ¿no? Acá la idea es, en la población peruana, el año 2021, siguiendo, digamos, un poco las proyecciones del INEI, el año 2021 tendrá unos 33 millones de personas aproximadamente. Entonces hicimos un ensayo de cuántas hectáreas nuevas se necesitarían para satisfacer las necesidades de esta población adicional, ¿no? Entonces, en las líneas azules de mayor intensidad son las áreas sembradas de más de 40 cultivos, ¿no? Esto es con información del Ministerio de Agricultura, de más de 40 cultivos que digamos, que incluye casi todo lo que uno come, en tanto producción agrícola, alimentos de origen agrícola. Entonces, esa es la cantidad de tierra que ha sido sembrando de año en año. Y lo que está después es las nuevas tierras que se requerirían, ¿no? Entonces, en resumen, si no se incrementan los rendimientos físicos por hectárea, si los rendimientos
físicos por hectárea se mantienen congelados al nivel del año 2010, entonces necesitarían al año 2021 1.300.000 hectáreas más, ¿no? O sea, todas esas columnas verdes, digamos, ¿no? 1.300.000 hectáreas más. Si los rendimientos sí se incrementan a un ritmo similar al promedio en que se incrementó entre el año 2000 y el año 2010, ¿no? Si ese es el caso, entonces se necesitaría menos tierras nuevas, ¿no? Aproximadamente 600 y pico mil hectáreas. Y si triplicamos, digamos, nuestra dependencia alimentaria con importaciones, entonces de todos modos requeriríamos más de 400.000 hectáreas, ¿no? De tierras nuevas. Entonces la pregunta es, bueno, además estos son estimados muy conservadores porque ahí no estamos contemplando fenómenos del Niño que pueden ocurrir y bajar la producción, no estamos considerando cambios en los patrones de consumo por una mayor elevación, digamos, de los ingresos de la población, ¿no es cierto? O sea, no estamos considerando eso. Todo eso sube las necesidades aún más. Bueno, entonces, ¿de dónde salen esas nuevas tierras, no? Entonces, si siguen las políticas actuales, toda nueva hectárea que se gane en la costa, y lo que se gane en la costa es con grandes obras de irrigación, ¿no? Y puesto que es política de Estado, desde hace muchos gobiernos, que estas nuevas tierras se venden solamente a corporaciones, que son las únicas que tienen la capacidad de invertir en los lotes, digamos, que constituyen las unidades mínimas de venta que hace el Estado de sus tierras, ¿no? 500 hectáreas o 1000 hectáreas, cada hectárea, por ejemplo, en el caso de Chaimbochi, de Olmos, perdón, ¿no? Cada hectárea, el precio base era 4.250 hectáreas, la mayor parte de los módulos más chicos que vendían era de 1.000 hectáreas, o sea, había que tener más de $4 millones para comprar simplemente la tierra, una cantidad mayor que esa para que esa tierra sea convertirla en tierra productiva, etcétera, ¿no? Entonces es totalmente imposible que medianos y pequeños inversionistas accedan a esas tierras. Entonces todo esto va para la gran inversión, va para la exportación o va para, crecientemente, también para la producción de agrocombustibles, ¿no? Entonces de ahí no va a salir tierras para la producción de alimentos, para consumo interno. En la sierra, como ya les mencioné, más bien hay procesos erosivos, no se gana tierra, se pierde tierra en todo caso, ¿no? En el caso de la sierra. Es cierto que ahí hay márgenes para aumentar los rendimientos, pero en todo caso, digamos, no hay mucho que uno pueda esperar en el caso de la sierra. Y lo que está ocurriendo es que se está ampliando la frontera agrícola sobre la base de colonización, digamos, desordenada en las zonas de selva, con altos costos ambientales, ¿no? Y también bajo formas de cultivo, en su mayor parte, que no son sostenibles. Entonces estamos, digamos, yo creo que si proyectamos hacia unos años más adelante toda esta discusión sobre cambio climático, impacto sobre alimentación, lo que ocurre con los suelos, si lo proyectamos hacia futuro, creo que los problemas saltan mucho más y nos debe llevar a la conclusión de que es urgente definir una serie de políticas y estrategias con relación a los recursos. Para comenzar, una política respecto a tierras. Acá en el Perú no hay una política de tierras. O mejor dicho, la política de tierras es que no la haya, ¿no? Entonces uno usa la tierra como quiere, salvo algunas zonas, digamos, en la cuenca amazónica, que sí hay algunas limitaciones, etcétera, que además que son fácilmente violentadas, ¿no? Entonces, tenemos, creo, hay un gran problema por delante y acá me gustaría escuchar a Rosa, digamos, el Ministerio del Ambiente, cómo está viendo estos temas, pero mi impresión es que simplemente no está en lo alto de la agenda política, ni del gobierno, ni de ningún partido, el tomar en consideración, digamos, estos temas, ¿no? Y los riesgos que mantener las tendencias inerciales, que es lo que yo estoy viendo que está ocurriendo, que se mantengan las tendencias inerciales va cada vez más a forzar los recursos, va a crear problemas de muy difícil solución, y que se agrega, por lo demás, a los problemas, digamos, de conflictos sociales que estamos viendo alrededor, digamos, del agravamiento, digamos, del tema ambiental, ¿no es cierto? Bueno, gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a
a escuchar a nuestro siguiente ponente, Francisco Soto, que es director de país de Water for People, Perú, es consultor del programa de agua y saneamiento del Banco Mundial. Actualmente, además, es jefe del proyecto Propilas y asesor en instituciones financieras internacionales en CARE, Perú. Además, es asesor nacional en agua y saneamiento de la COSUDE, director ejecutivo del IPROGA, y entre sus investigaciones está el balance hídrico de la cuenca Tambomayo-La Encañada, proyecto del Ministerio de Agricultura. Además, ha trabajado en temas de sostenibilidad de los sistemas de provisión de agua en la zona rural del Perú, también con el Banco Mundial, implementación del programa de agua y saneamiento del FIS en Nicaragua, necesidades de desarrollo de capacidades para mejorar acceso al agua potable y saneamiento en América Latina por la UNOPS. Y tiene varias publicaciones importantes. Entonces, le damos la palabra, media hora también. Gracias. Solamente para aclarar la cuestión del currículum, los cargos son los anteriores. El puesto que ocupo ahora es de director de país de Water for People. Son los cargos que había ocupado antes. Bien, ojalá que no termine de preocuparlos más. Yo quiero ver un poco lo que es la cuestión de seguridad hídrica, que tiene mucho que ver también con lo que es seguridad alimentaria. Pero para esto me van a permitir leer algunas cositas que, por ejemplo, el concepto de seguridad hídrica que definen Gary y Sadoff en el documento Hundirse o nadar, la seguridad hídrica para el crecimiento y el desarrollo, señalan que seguridad hídrica es la disponibilidad de una cantidad y calidad de agua aceptable para la salud, los medios de subsistencia, los ecosistemas y la producción, junto con un nivel aceptable de riesgos asociados con el agua para las personas, el medio ambiente y los ecosistemas. Entonces, eso es la seguridad hídrica, a la cual yo le añadiría el acceso, o sea, no solamente la disponibilidad, sino también el acceso a esa agua, porque teóricamente el Perú es de los países que más agua tiene, pero no es accesible a toda la población. Ahora, ¿qué es lo que dice Río de Janeiro respecto al recurso hídrico? Básicamente hay dos capítulos que lo atañen, el capítulo 9 de la Agenda 21, que habla sobre ordenamiento territorial, y el capítulo 18. Entonces, del capítulo 18, yo he querido sacar dos puntos que me parecen interesantes. El 18.2 dice: el objetivo general es velar porque se mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población del planeta y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas. Y aquí viene lo más interesante: adaptando las actividades humanas a los límites de la capacidad de la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua. Entonces, pone al ecosistema como otro demandante de agua. Entonces, no es que todo el agua que se va al mar es la que tenemos que represar y comenzar a secar los ríos. No es así. El medio ambiente necesita lo que le llamamos los caudales ecológicos. Y luego en el 18.3 dice: la escasez generalizada de recurso agua dulce, su destrucción gradual y su creciente contaminación, así como la implantación progresiva de actividades incompatibles en muchas regiones del mundo, exigen una planificación y una ordenación integrada de los recursos hídricos. Parece que esta frase fuera sacada ideal para el Perú de actual, ¿no? O sea, después de 20 años no ha perdido ninguna actualidad. Entonces, propone unas áreas o programas en el 18.5 y habla, en primer orden, de la ordenación y aprovechamiento integrado de los recursos hídricos. Hablamos de la gestión integrada, la evaluación de los recursos hídricos. Aquí podríamos ya irnos haciendo las preguntas para saber cuáles son los problemas con recursos hídricos. Tenemos esa evaluación. La protección de los recursos hídricos, la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos. Abastecimiento de agua potable y saneamiento. El agua y el desarrollo urbano sostenible, el agua para la producción sostenible de alimentos y el desarrollo rural sostenibles, y repercusiones del cambio climático en los recursos hídricos. Nos dan un listado para tomar actividades. El gran problema con los objetivos del milenio y con los acuerdos de Río es que se nos hace muy conocido, ¿no? O sea, al último momento terminamos haciendo las tareas en el colegio, al último momento estudiamos para el examen en la universidad,
Y parece que los países también al último momento quieren cumplir con los objetivos del milenio, ¿no? Y les pongo un ejemplo concreto. O sea, en el Perú tenemos que cumplir con los objetivos del milenio, y el objetivo del milenio, por ejemplo, en agua y saneamiento es reducir en un 50% el porcentaje de personas que no tienen acceso al agua. Entonces, ¿cuál es lo más fácil? Cojo Lima, invierto ahí y ya cumplí con la meta del milenio, ¿no? En Lima se están invirtiendo más de 2.000 millones de dólares. Esto lo voy a volver a repetir más adelante. Bien, pero yéndonos a conocer la situación de recurso hídrico en el país, yo creo que aquí la mayoría de ustedes conoce el gran problema de la situación de recursos hídricos en el país, parte por la distribución poblacional, ¿no es cierto? Si alguno me ayuda, ¿qué porcentaje de la población nacional está en la costa del Perú? 70%, ¿verdad? ¿Y qué porcentaje de agua dulce disponible está en la costa del Perú? 2, siendo buena gente, estamos en 1.8, ¿no? Ese es el gran problema, la distribución de las personas en el país es completamente antagónica a la disponibilidad del agua. Por eso hablaba de acceso al agua. Por si acaso el Perú en disponibilidad de recursos hídricos, si sacamos metros cúbicos por habitante año, estamos en el puesto 17, ¿no? De los países que más agua tienen en el mundo. Pero si solamente separamos la costa, terminamos en el puesto 140. Entonces, ustedes saben, y aquí también quiero que me ayuden para tratar de hacerlo más un conversatorio, ¿saben cuándo un país llega a un estrés hídrico? Porque hay un indicador que nos dicen, ¿no es cierto? Estrés hídrico estamos en 1700, ¿ya? Toda la costa del Perú, ¿en cuánto está? En 2023. Se calcula que para el año 2015 ya la costa peruana entra en estrés hídrico. O sea, va a tener menos de 1.700 metros cúbicos habitante año, ¿no? Miren, estamos viendo la parte poblacional. Y lo antagónico sucede con la selva, ¿no es cierto? La vertiente del Amazonas cuenta con el 26% de la población, pero tenemos el 97% de agua, ¿no? Entonces, esa es la distribución. Tampoco estoy diciendo que se vayan todos los de la costa a vivir a la selva. Es una alternativa, no lo sé. Bueno, ahora veamos, yo lo que creo es la inseguridad hídrica que nos puede causar. La Organización Mundial de la Salud tiene un cuadro publicado. Yo no he querido traer transparencias para comenzar a pensar, porque creo que tenemos que comenzar a pensar en esto. Hay una relación directa entre lo que es abastecimiento de agua y saneamiento y mortalidad infantil. Veamos lo que es la relación con salud. Entonces, comenzamos a ver que la seguridad hídrica no solamente atañe a la parte de la persona, atañe a la parte de la salud, y poco a poco vamos a tratar de ir viendo cómo nos afecta. Entonces, miren, Canadá tiene más o menos 100% de cobertura de agua y saneamiento y la tasa de mortalidad infantil es casi cero. En toda América Latina, Perú solamente lo supera a Haití, nada más. ¿Por qué? Lamentablemente porque nos centramos en coberturas en la zona urbana. Entonces las coberturas en la zona urbana en el Perú estamos alrededor del 80%, pero en la zona rural, y eso es lo más crítico, y aquí ya después vamos a hablar sobre la importancia de los sistemas de información, es que si ustedes leen el Plan Nacional de Saneamiento, se estaba manejando una cobertura en la zona rural del 60%. ¿Ya? Con eso se ha venido trabajando, se ha venido planificando, se ha venido presupuestando, pero sorpresa, censo 2007 nos arroja que en la zona rural tenemos una cobertura del 25%. ¿No? Entonces yo no sé qué objetivo del milenio vamos a cumplir si es en la zona rural, ¿no? Entonces, nos afecta directamente en ese sentido. Entonces, y la afectación no solamente de un agua de mala calidad es en relación a la mortalidad infantil, también es con el rendimiento del niño. O sea, un niño desnutrido hasta los 5 años, no pensemos pues que va a ser el primer puesto en la Universidad Católica. Entonces, esos son daños permanentes a la población. Entonces, veamos lo grave que puede ser la inseguridad hídrica. Otra cosa de cómo nos afecta con un ejemplo muy concreto. La ciudad de Trujillo y todo el proyecto Chavimochic, para tomar el ejemplo.
todo la ciudad de Trujillo, a un promedio de 800.000 personas, creo que ya Jorge Recharte lo dijo el día de ayer, 800.000 personas, el 70% es abastecida por el río Santa, que viene desde la región Ancash. Pero casi todo el proyecto Chavimochic depende del río Santa. Y eso depende de la desglaciación. ¿Qué pasa si el Santa comienza a bajar su caudal? ¿No? Entonces vamos a tener problemas hidroenergéticos también, vamos a tener problemas de producción, porque todo el proyecto Chavimochic terminaría siendo un elefante blanco. Y lo que me decían en Trujillo cuando trataba de agendar el problema del agua en Trujillo, decían, no, pero hay pozos. Pero esos pozos se recargan por la irrigación. Al no haber irrigación, la napa freática baja inmediatamente, ¿no? Entonces, la región La Libertad, recientemente estuvo una misión del BID en Trujillo porque estaban identificando que Trujillo era una de las ciudades afectadas directamente por el cambio climático y que iban a depender. Pero no solamente la ciudad de Trujillo, es también la producción agrícola. Y ahí ya entramos a la parte agrícola y la parte de seguridad alimentaria. Por otro lado, Lima, para poner otro ejemplo, yo no sé, pero en el 2009, en diciembre del 2009, hice un trabajo para el Ministerio de Producción para identificar todos los vertimientos de las industrias manufactureras en el río Rímac. Así que tuve la suerte de recorrerme el Rímac desde su naciente y me bajé a pie hasta Huachipa, por el río. Entonces, yo no sé si las empresas mineras que existen a lo largo del río Rímac tienen tanta importancia para la economía nacional que no se las pueda cerrar. ¿Por qué? Porque el río Rímac, el tesoro del río Rímac es el agua. Y esa agua es justificable una decisión de declarar al río Rímac como un río exclusivamente para agua y saneamiento, porque abastece de agua al 80% de la población nacional. A todos ustedes. Bueno, yo estoy en Trujillo. Entonces, hay 8 millones de personas que se abastecen de ese río. Entonces, ¿por qué no declarar la cuenca del río una cuenca exclusivamente de uso de agua y saneamiento? ¿O es que si cerramos la mina del Rímac, el Perú se muere de hambre? No sé. Pero claro, tiene que haber una política también de bastante agresividad para controlar los vertimientos de las ciudades. O sea, uno recorre San Mateo, ¿no? Y la fábrica de San Mateo también, que tuvimos la oportunidad de entrar y que no hace tratamiento de sus aguas, y todo vierten directamente al río. Ahora, los puntos de vertimiento están concentrados a lo largo del Rímac. Está en San Mateo, está en Matucana y está en Chaclacayo. Toda esa zona, que es más o menos, si hablamos de la longitud, el 80 o el 90% de la longitud del Rímac, tiene concentrados los puntos de contaminación. Entonces, sí se puede tratar el Rímac, ¿no? Claro, el gran problema viene cuando llegamos a Huachipa, y bueno, ahí sí la cosa es crítica con la cantidad de industrias que botan todo al río Rímac, ¿no? Bien, eso es la inseguridad hídrica que podríamos ver. Ahora, y esta parte, voy a colgarme de la exposición de Fernando. Fernando dice que el Perú necesita 1.300.000 hectáreas más, proyección al año 2021. Y yo estaba haciendo unos cálculos rápidos acá, considerando 6.000 metros cúbicos por hectárea, que es lo que necesita normalmente un cultivo de la papa, necesitaríamos adicionales para poder cultivar ese 1.300.000 hectáreas, 7.800 millones de metros cúbicos de agua. Pero ojo, esa es la cantidad de agua que necesitaría la planta para consumir. Pero como regamos con ineficiencias, estaríamos necesitando alrededor de 22.000 millones de metros cúbicos. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Entonces, esa es parte de la inseguridad hídrica. Ahora, aprovechemos y veamos cómo estamos utilizando el agua. Y aquí quiero que me digan si necesitamos del cambio climático para afectarnos o basta con nosotros nomás. En riego. El riego consume el 80% del agua dulce en el país, ¿no es cierto?, del agua utilizada. ¿Saben cuál es la eficiencia de riego dicho por el ANA? ¿Ah? Ese sería un lujo tener un agricultor.
estamos con una eficiencia del 35%, dato de Lana de sus exposiciones. O sea, si a una planta de 100 litros que entran al canal le llegan 35 nada más, hay 65 que se pierden. Esa es nuestra eficiencia, la eficiencia con riego por aspersión en promedio, según el Lana, también datos de Lana, estamos en 70% de eficiencia, ¿no? Entonces pueden ver el ahorro que puede haber si se tecnifica. Bien, el agua para consumo humano, con datos oficiales, el agua para consumo humano, del agua consumida se utiliza el 12% del agua. La situación es cuánta agua se pierde según la SUNAS con datos de las propias EPS. El 40% del agua. ¿Ya? O sea, el 40% del agua producida por las EPS se pierde. Sedapal está produciendo un promedio de 250 litros per cápita para que la gente, todos ustedes, consuman 150 en su casa, ¿no? Entonces, pero el gran problema aquí vamos analizando los problemas, es un problema de gerencia. La inseguridad hídrica también está dada por influencia de la persona. Yo digo, si la Universidad Católica tuviera un déficit del 40% en su presupuesto, ¿mantendrían a su gerente o a su rector durante 10 años? ¿O cualquier empresa privada? Esos datos vienen siendo desde hace 10 años en todas las EPS. ¿Ya? Y hay algunas que pierden más. Entonces, por eso les decía, o sea, no necesitamos al cambio climático. Miren, si cada uno de nosotros, y esto sería bueno que agarren su recibito de agua potable ahora que llegan a su casa y vean cuántos metros cúbicos han consumido en el mes pasado. No vienen unos cuadritos ahí al costado que con barras nos indican si subimos o bajamos. No deberían de consumir más de 4.5 metros cúbicos al mes por cada persona que vive en su casa, de manera permanente. Si están por encima de ese promedio, están desperdiciando un montón de agua. Pero dense en cuenta en Lima, para que tengan una idea de la importancia que es esto. Si cada uno de nosotros ahorramos 10 litros de agua, 10 litros lo podemos ahorrar cuando nos bañamos y cerramos mientras nos jabonamos. Lo podemos ahorrar si en el momento que lavo los platos cierro el caño hasta poner el detergente, ¿no? Entonces, si en Lima cada persona ahorraría 10 litros diarios, podrían abastecerse a 450.000 personas. Más, ¿no? Entonces, esa es parte de la inseguridad hídrica. Y bueno, no tenemos datos de desperdicio del agua para la industria o para la minería, pero en todo caso, ¿cuántas son las formas de contaminación más importantes que tenemos? Las contaminaciones más importantes en estas que las podemos tener es los vertimientos de aguas servidas tanto directamente a los ríos. El tratamiento de aguas servidas en el Perú está alrededor del 22% de las EPS registradas, ¿eh? Y las EPS no abarcan todos los distritos del país. El resto, ninguna tiene tratamiento. Luego, tenemos la contaminación de las empresas extractivas. Esto es innegable. La minería, las empresas petroleras, también tienen una parte en este protagonismo. Y la contaminación que ya lo señaló Fernando, de la parte agrícola y también la contaminación industrial. Váyanse a darles una vueltita por Huachipa y recorran este canal que está debajo de la vereda para que vean la cantidad de contaminación que hay. Bien, pero hay otras cosas más graves, o sea, no contentos con apoyar el cambio climático, atacamos directamente las fuentes. ¿Y cuáles son los ataques más evidentes de ataque directo a las fuentes? Es minería a tajo abierto. El área de la minera Yanacocha en Cajamarca ya superó de largo el área de la ciudad de Cajamarca. O sea, el área a tajo abierto es mucho más grande que la ciudad de Cajamarca. Entonces, creo que esto nos han enseñado desde la primaria, ¿no? Cuando revisábamos, decíamos, el agua se evapora, el ciclo hidrológico se evapora, se va a la sierra, cae y se infiltra. Pero cuando se infiltra causa un efecto de almacenamiento dentro de los suelos, pero si yo le quito el suelo y lo dejo en roca, no almacena nada, ¿no? Entonces, eso va por ahí. Y la otra es, lógico, la deforestación, que también es un corte a los grandes almacenamientos. Y aquí quiero entrar a una situación que pienso que hay que tomar en cuenta para la seguridad hídrica de la parte norte del país.
hasta Ancash, hacia Tacna, generalmente están influenciados por los glaciares, ¿no es cierto? Entonces, cuidamos mucho los glaciares, todo el mundo se preocupa por los glaciares, y nadie dudaría en defender los glaciares. Pero la Sierra de la Libertad y todo Cajamarca no tiene un glaciar. Entonces, en lugar de glaciares, tiene lagunas. En lugar de glaciares, tiene bofedales, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que decía cuando se filtró informe, borrador, no sé, del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que decía que hacer conga era como dinamitar los glaciares. Es cierto, pues, porque las fuentes son esas. O sea, en lugar de glaciares hay lagunas, hay bofedales, ¿no? Entonces, pero debajo de eso hay todo una red hídrica que, bueno, sería cuestión de discutir en otro caso. Bien, pero no solamente esto da la inseguridad hídrica también tiene que ver con el marco legal institucional que tenemos. Miren, ¿en qué año fue creada el ANA? En el 2009, ¿verdad? La ley, pero implementada en el 2009. Desde el 2009... ahorita han pasado 3 años. No, la implementación del ANA. ¿Y cuántos jefes del ANA ha tenido? 7. O sea, si es la Autoridad Nacional del Agua, que necesitamos una estabilidad legal, yo sí creo en el ANA, pero tiene que reforzarse al ANA. El ANA no puede estar dependiente de un ministerio. Hay una propuesta, y aquí voy a algunas recomendaciones, digamos, por ejemplo, del doctor Manuel Paulet, que él dice, el jefe del ANA debe ser elegido por el Parlamento como se elige a la Defensoría del Pueblo. De tal manera que el ANA tiene que tener una capacidad de decisión totalmente independiente. No puede responder a intereses políticos. Por eso es que vemos que la Defensoría del Pueblo sí, a veces se enfrenta pues a los gobiernos, porque no lo pueden votar. El jefe del ANA no hace lo que quiere determinado jefe, entonces lo cambian pues, o sea, así de sencillo, ¿no? Hemos visto en estos últimos años la cantidad de cambios que ha habido en las autoridades locales de agua. Lo sacaban, lo reponían, lo volvían a poner y bueno, y ahí andamos, ¿no? Entonces se necesita reforzar el ANA para tener una autoridad nacional del agua estable. Ahora, es muy importante los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Ellos van a hacer el plan de gestión de recursos hídricos dentro de las cuentas que se conformen. Lo lamentable es que no hay recursos, solamente hay recursos para 6 cuencas pilotos, ¿no? Entonces, y al parecer hay mucho temor, digamos, a que los consejos de recursos hídricos, y aquí tiene otro problema con el marco legal. Queremos, y dice dentro de sus principios, la gestión integrada de recursos hídricos, pero eso implica la participación de todos los sectores. Pero cuando se van a elegir a los representantes para el Consejo de Recursos Hídricos, dice, representante del uso agrario. Y dentro de un solo paquete dice, y un representante de todos los otros usos. ¿No? Así está la ley. Entonces, es ilógico que queremos hacer, y que da tanto temor tener una asamblea de 40 personas, de 20 personas. En México, los consejos de recursos hídricos tienen un montón de gente y las asambleas son grandes. Entonces, no sé, pero habría que ver también a eso. Bien. No sé cómo voy con el tiempo. Ya, sí, entonces estamos bien. Entonces, y la otra cosa que también da la inseguridad hídrica es, y aquí quiero tomar las palabras del doctor Axel Duroyani cuando señalaba de que se está haciendo algunas cosas a la inversa, ¿no? Los proyectos de irrigación generalmente nacen a consecuencia de una demanda. La población lo pide, conoce el proyecto, sabe por dónde va a ir y se comienza a formular así el proyecto. Los otros proyectos, en el caso, por ejemplo, de los mineros, se hace a la inversa. Es la empresa minera que viene, identifica el punto donde hay minería, ¿no? Y después le avisa al gobierno que quiere explotar. El gobierno ve cuánto va a sacar, cuánto va a ganar, entonces deciden la explotación, le da la concesión, ¿no? Y después le consultan a la comunidad. O sea, al último le preguntan a la comunidad si es que responde a sus necesidades, qué es lo que quieren, te doy una escuelita, te doy un sistema de agua potable.
Y claro, y el otro problema, y preocupa a veces la concepción de lo que es país, o sea, el país, la nación somos cada uno de nosotros, con igualdad de derechos, ¿no? Pero es preocupante a veces cuando deciden, pues, ¿a quién se le ocurre explotar si esto va a servir para todo el país? Y yo le digo, ojo con esas posiciones que desprecian, digamos, la opinión de las comunidades o el amor que tienen a las comunidades a vivir en ese lugar porque ellos escogieron vivir ahí y simplemente dicen, no, es interés nacional, necesitamos más plata, así que lárgate de acá, te vamos a reubicar en otro sitio, pero yo tengo que explotar y sacar esta plata. No todo es economía. Porque lo mismo nos van a decir cuando la escasez hídrica en el mundo sea grave y los grandes países, porque ya hay algunos, han lanzado algunas ideas de que, bueno, nosotros somos los ignorantes, o sea, ahora ya nosotros nos convertimos en los cholitos, ¿no? Y no sabemos manejar la Amazonía. No sabemos manejar la mayor fuente de recursos hídricos del mundo. Por lo tanto, Alemania declaró de que, y hay una declaración creo que de un ministro de Brasil que defiende la posición de Brasil, decir que no, la Amazonía tiene que ser administrada por los países desarrollados porque los sudamericanos no sabemos administrarlas. Y la fuente de recursos hídricos podemos terminar en el mismo plan que ahora, esos sustentos que estamos haciendo nosotros para ir por encima de las comunidades, pueden ser exactamente los mismos sustentos para luego a nosotros quitarnos cierta, no cierta, sino la total, digamos, administración de esta fuente de recursos naturales. Bien, y esto pasa por la toma de decisiones políticas, ¿no es cierto? Entonces, en estos últimos minutos que me quedan, yo quería decir, bueno, ¿cómo afrontar estos problemas para llegar a una seguridad hídrica? Y aquí sí he querido clasificarlas, algunas cosas que son propuestas de iniciativa personal, pero que creo que podríamos estar de acuerdo en bastantes. La seguridad hídrica física o ambiental. Es indispensable hacer el ordenamiento territorial. Se ha hablado en este foro de la importancia del ordenamiento territorial. La experiencia que tenemos nosotros, por ejemplo, en Cajamarca no es la misma que tiene en San Martín. Es un gusto que en San Martín diga que sí funciona, ¿no? En Cajamarca lamentablemente no funciona. No sabemos si es porque tenemos presencia de las mineras que tienen un poder económico muy fuerte y San Martín no tiene ese peso de oposición, digamos, a un planteamiento de esto. Entonces, pero es necesario el ordenamiento territorial, la identificación de fuentes. Y la identificación no solamente de la fuente, sino de la recarga de agua de esa fuente. Y eso sí, hacerlo, reservarlo. Ahora, el sistema de información, necesitamos actualizar el sistema de información. Sabemos, y hasta se discute el número de cuencas que tenemos, ¿no? Parece increíble, pero parece que las cuencas aparecen y desaparecen, porque hace unos años se hablaban de un número, ahora tenemos menos. Y después tenemos más. Entonces, necesitamos un inventario de recursos hídricos a nivel nacional, y es cierto lo que decía Fernando, o sea, cuando en INRENA se desactiva también una serie de seguimientos y de registros nacionales. A la ONER, perdón. Luego, es necesario tomar medidas para la optimización de los usos de recursos hídricos. No podemos seguir pero para esto se necesita hacer inversión, pues. O sea, no podemos seguir con un sistema de riego por gravedad que su eficiencia sea el 35%. Tiene que haber una campaña agresiva de implementación del riego tecnificado. Pero para esto se necesitan recursos económicos, no solamente decirlo, hay que hacerlo. En el caso de agua y saneamiento, miren, y aquí la cosa es crítica, se necesita un programa de agua y saneamiento rural, pero de ampliación de la frontera agrícola. Todos los gobiernos anteriores decían, agua y saneamiento rural, PRONASAR, agua y saneamiento rural, PRONASAR, sí puede, será PRONASAR, pero miren, en Lima, y aquí sí retomo los montos, en Lima se han invertido 2.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Solamente para Lima. Pero para toda la zona rural del Perú, se está invirtiendo 80, que es lo que tiene PRONASAR. Pero ojo, de esos 80, el 90% es para rehabilitaciones, ¿eh? No es para sistemas nuevos. PRONASAR no es un proyecto de ampliación de frontera, es un proyecto de rehabilitación de sistemas existentes.
Entonces, encima de eso, no hay ampliación en la zona rural. Entonces, claro, ahora ya dijeron, no, es problema de las munis, pues. Pero las municipalidades, en la mayoría de los casos, las municipalidades pequeñas no pueden hacer más que un sistema por año, por el presupuesto que tienen. Entonces, se necesita un programa agresivo de ampliación de la cobertura en agua y saneamiento en la zona rural. Por otro lado, hacer un programa nacional de recarga de acuíferos. ¿Y por qué no? Y lo hemos escuchado a Andrés Alencaster sobre el sistema de amunas. Eso se debería de masificar en la sierra del país. Entonces, eso también es de suma importancia. Exigir a las municipalidades el cumplimiento de las plantas de tratamiento. O sea, no sé, pues, se me ocurre a mí, hago un programa de agua y saneamiento que si la municipalidad no lo cumple en 2 años, yo hago un programa que me voy, lo ejecuto y le descuento a la municipalidad de su presupuesto, ¿no? O sea, que sea una exigencia, una obligación. Porque lo que más temen la municipalidad es perder la plata disponible en su bolsillo, ¿no? Otro caso, bueno, ya dije lo del río Rímac. El río Rímac, pienso yo particularmente, no creo que muchos estén de acuerdo, pero el Rímac debería declararse como un río exclusivamente para uso de agua y saneamiento, hacer la recuperación y hacer un río turístico ahí, como existe en Cali. No recuerdo el nombre del río, pero es un río que está cuidado y el agua es cristalina. El programa agresivo de tecnificación del riego. Miren, la agricultura en la sierra yo pienso que sí es factible y sí es viable, pero siempre y cuando tenga un apoyo técnico y un apoyo financiero. O sea, no podemos pedir pues a un agricultor que no tiene plata ni para comprar la semilla, ¿no?, que sin un apoyo técnico que pueda producir. Yo creo que, por ejemplo, el Pronamash, con la filosofía inicial, podría regresar, ¿no? Un proyecto exitoso a nivel nacional, pero cuando se dedicaba solamente a la conservación de suelos. Ya cuando después le terminaron de dar un montón de cosas y manejo político, y ahí la cosa fue más triste. Eso es en cuanto a la seguridad hídrica a nivel físico. La seguridad hídrica social, miren. Para tener una seguridad hídrica social y la toma de decisiones sea adecuada y responda a las necesidades de la persona, necesitamos tener a los representantes, pues. Entonces, el gran problema que tenemos es que muchos de los representantes no tienen organizaciones de segundo nivel, por decir los usuarios de agua potable. He visto, y en algunos casos, los consejos de recursos hídricos están considerando a las EPS como usuario. Y ahí hay un error fuerte. La EPS es un operador, no es un usuario. El problema, dicen, sí, pues, pero los usuarios no tienen representatividad. Pues yo les preguntaría, ¿alguno de ustedes se siente representado por Sedapal en Lima y él es su representante de ustedes como usuarios? Entonces sí, pues lamentablemente ninguno de ustedes está organizado y puede ser miembro como usuario en el Consejo de Recursos Hídricos del río Rímac, del Chillón o del Lurín. Entonces es necesario promover la representatividad y la asociatividad. Hay alternativas que no quieren hacer directamente los usuarios, bueno, pero que se nombren entonces a las municipalidades. Con otro cupo, porque sí tienen uno. Otra de las cosas es que hay que entender en la parte social la interculturalidad existente en el país. O sea, territorialidad, cuando hablamos en la selva es completamente diferente a territorialidad cuando hablamos en la costa, ¿no? O sea, es diferente, es necesario entender las culturas a las que estamos visitando y no irnos pues con el plan del genio que lo sabe todo, ¿no? Y quiere que la gente viva como yo pienso. Luego, la seguridad hídrica económica. Yo creo que aquí sí nos puede doler a todos, pero es necesario que se sinceren los costos del agua, ¿no? Del servicio del agua, perdón. Eso tanto en el riego como en el agua y saneamiento, ¿no? O sea, nosotros estamos actualmente pagando por el agua, pero no pagamos por el tratamiento de agua. Entonces, si se va a hacer tabuada, aunque sea con un tratamiento primario, hay un costo que tiene que ser asumido por los usuarios, entonces hay que sincerarlos. Luego,
es parte importante la investigación, la inversión en investigación en el recurso hídrico. La seguridad hídrica política es insistir, sí, ya estoy terminando, es insistir, digamos, en la gestión integrada de recursos hídricos de una manera eficiente. Y esa pasa por una decisión política, o sea, los consejos de recursos hídricos de Cuenca tienen que recibir financiamiento porque si no, no van a funcionar. Hay mucho entusiasmo, se están conformando los consejos a iniciativa propia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que generalmente, va a ser así, los miembros de los consejos hídricos de Cuenca no son pagados, es un cargo voluntario, ¿no? Pero tampoco van a dedicar todo su tiempo a sentarse y comenzar a administración de la cuenca. Estos consejos de recursos hídricos necesitan un equipo técnico de apoyo, pero ese equipo técnico tiene que ser trabajadores de ellos. Hay una etapa de transición hasta ver si determinadas cuencas tienen capacidad financiera para mantener esos equipos. Pienso que el Jequetepeque si la tiene, de repente Chavimochic también. Pero ¿qué pasa con las cuencas que no tienen? ¿Vamos a terminar en el mismo sentido? ¿No? Entonces, yo creo que es necesario en la parte política tomar una decisión de poder financiar los consejos de recursos hídricos. Nuevamente el fortalecimiento del ANA, especialmente con la designación del jefe del ANA, ¿no? Tenemos algunos avances en la gestión integral de recursos hídricos, tenemos las políticas y tenemos la estrategia. Y en estos momentos se está llevando a cabo la formulación del plan de recursos hídricos. Ya se han hecho reuniones, particularmente hemos participado en la de Chiclayo que ha habido. Chiclayo no, perdón, Piura. Ahora, hay otro trabajo que hacer, pienso, en la parte a nivel de los ministerios. Creo que hay poca colaboración entre ministerios. Y aquí sí, de repente voy a dar una opinión subjetiva, pero creo que debe haber un mayor trabajo coordinado, digamos, entre lo que es el ANA con el Ministerio del Ambiente, ¿no? No sé, pero es raro ver un proyecto, o sea, los ministerios tendrían que ponerse objetivos comunes y apuntar hacia ellos, y no ver el trabajo interministerial como una sobrecarga de trabajo por lo que le pagan. Entonces, si a mí me pagan por esto y encima me van a dar que yo tengo que coordinar con el otro ministerio, lo ven más como una sobrecarga de trabajo que como una voluntad de trabajo conjunto. Y lo otro, ya para terminar, es una equidad en la inversión pública. O sea, lo que les decía, no puede ser que para 8 millones en Lima se estén invirtiendo 2.000 millones de dólares y para los 6 millones de la zona rural del país solamente se inviertan 80. ¿No? Es una relación de 10-1 que creo que se necesita mayor equidad. Lamentablemente, pues, los réditos, los votos no están en la zona rural. Entonces, pero es necesario tomar en cuenta eso y actualizar la data, porque la última data que tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda viene manejando, creo que un promedio de HAS a nivel nacional de 7.000 HAS. En Cajamarca, con Care Perú, se viene haciendo un inventario de HAS, digamos, una evaluación de sostenibilidad de los sistemas de agua potable en la región, y solamente en Cajamarca hay 3.500. Entonces, si esto es fácil decir que no hay 7.000 a nivel nacional, pues. Y yo estoy tratando de hacer algunos cálculos con la modestia de mi poco conocimiento, pero considero que deben haber unas 28.000 HAS a nivel nacional. Entonces, si no actualizamos esa data, no podemos proyectar inversiones. Entonces, el sistema de inversión es el sistema de información es de suma importancia en todos los aspectos del recurso hídrico. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo estoy aquí en mi rol de moderadora, sin embargo me pidieron que haga algunos comentarios. Entonces quisiera mencionar 3 puntos. Uno, un poco sobre la base de mi experiencia como investigadora. Hicimos hace un tiempo un estudio sobre los impactos del cambio climático en las regiones de Cusco y Apurímac en el marco del Programa de Adaptación al Cambio Climático, que es un proyecto financiado por la COSUDE y que estaba
coordinando con el Ministerio del Ambiente. Entonces, en ese estudio, una cosa muy interesante que nos salió es que cuando hicimos los análisis econométricos respecto a los impactos de las variaciones de las variables climáticas, como la temperatura y las precipitaciones, salían resultados distintos según el tipo de cultivo y según la estación del año en la que uno estuviera haciendo el análisis, ¿no? Entonces, dependiendo si el cultivo era la papa o era el maíz o era el café, que fueron los tres cultivos principales, no solamente para los que pudimos encontrar información, sino que son los más importantes de estas regiones, teníamos resultados diversos, ¿no? Por ejemplo, en Papa, en Apurímac, salía que estas variaciones de la temperatura, un incremento de la temperatura podía mejorar la producción, por ejemplo, ¿no? En los otros casos sí salían efectos negativos. Entonces, efectivamente, como lo dijo antes Fernando, los impactos son diferenciados y desde la economía uno también puede hacer un análisis detallado y muy puntual y diverso, ¿no? Desde mi rol dentro del Ministerio del Ambiente, ahora yo soy asesora del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, quería mencionar solamente tres cosas. Y están relacionadas a las preguntas que ha hecho, un par de preguntas que ha hecho Fernando y una observación que ha hecho Francisco Soto, ¿no? Entonces, desde el Ministerio se ve que el tema de ordenamiento territorial es sumamente importante y no voy a entrar al tema porque no es mi tema, hay un director de ordenamiento territorial, ya se han estado haciendo además declaraciones respecto al tema, solamente quería enfatizar un punto, y es que el ordenamiento territorial no debe ser entendido como una herramienta que distribuye el territorio en colores y que bajo esos colores solamente se puede hacer determinada actividad, ¿no? Es más una herramienta, primero, que es dinámica, en segundo lugar, que es como una herramienta que permite espacializar las políticas públicas, ¿no? Y entendiendo las políticas públicas como aquellas políticas que tienen que ver con lo que la gente también decide sobre su territorio y sobre sus recursos. Entonces, en ese sentido, también tiene que ser una construcción participativa. En segundo lugar, el tema de las compensaciones, que además también ya se han hecho declaraciones. Tampoco voy a abundar sobre el tema, solamente quería mencionar que se ha estado trabajando muy intensamente en los últimos meses para poder lanzar el proceso de construcción de un mecanismo de compensaciones de naturaleza por naturaleza, ¿no? Lo que implica que no necesariamente todo puede ser valorado, no implica que todo puede ser monetizado y puede ser intercambiado, y que los tipos de capital, el capital natural, el capital físico, el capital humano pueden ser intercambiables o sustituibles perfectamente. Y en tercer lugar, respecto a lo que mencionabas, dijiste dos palabras, ¿no? Cooperación y coordinación. Más que cooperación diría coordinación, ¿no? Los mecanismos de coordinación intersectoriales no siempre funcionan. Yo antes no estaba en el sector público, estoy desde agosto y es una experiencia que le recomiendo mucho a mis colegas investigadores. Y allí, por ejemplo, hay una herramienta muy específica que es del Ministerio de Economía y Finanzas, que muchos de ustedes deben conocerla, que es el planeamiento del presupuesto por resultados, ¿no? En donde lo que se tiene es un objetivo final y si para llegar a ese objetivo hay muchos sectores distintos y cada uno de ellos tiene un rol distinto, pues lo asume, ¿no? Incluso sirve para articular niveles de gobierno, ¿no? El central, el regional y el local. Entonces, esa herramienta, que es relativamente nueva, que es una herramienta, porque también tuve la oportunidad de hacer un PPR para SENASA cuando todavía estaba fuera del Estado, y es una herramienta difícil de aplicar, pero que creo que puede contribuir. Entonces, en el Ministerio del Ambiente también queremos trabajar con eso, y pensamos que por lo menos es una herramienta muy objetiva, ¿no? Que nos permite hacer este trabajo y articularnos con el resto de sectores, porque además, siendo un sector tan transsectorial, pues necesitamos ese tipo justamente de herramientas. Y en tercer lugar, el otro aspecto que quería mencionar es, como ustedes saben, las negociaciones para la conferencia que va a haber en junio para Río +20, no han estado muy productivas en el sentido de que no ha habido demasiados consensos, ¿no? Más bien
estos han sido minoritarios. Sin embargo, quería mencionar que en el quinto capítulo, que es el capítulo de seguimiento y es de acción y seguimiento de los temas que tú mencionaste, Río, ¿no? En realidad lo que mencionaste es la Agenda 21 de Río 92. ¿No? Ajá. Y ahora, 20 años después, lo que tenemos es un documento muy grande, pero que al momento ha vuelto a ser recortado porque ya hay unos textos que han hecho los copresidentes de la mesa directiva. Y quería mencionar que los dos temas que siguen al tema de reducción de la pobreza en el capítulo 5 son justamente el tema de seguridad alimentaria y el de agua, ¿no? Y eso creo que da cuenta de la importancia que tienen, ¿no? En ese orden. Reducción de la pobreza, seguridad alimentaria y agua. Y bueno, luego ya vienen muchos otros temas, ¿no? Respecto a cuáles podrían ser los resultados posibles en junio, no lo sabemos, no sabemos exactamente cuáles podrán ser los resultados. Sin embargo, existe una propuesta que hizo Colombia, con Perú y ahora con los Emiratos Árabes respecto a poder obtener unos objetivos de desarrollo sostenible. Mencionaste hace un momento también los objetivos de desarrollo del milenio, que efectivamente acaban en el 2015 y que efectivamente muchos países, no solamente nosotros, no han cumplido, ¿no? Entonces la gran pregunta es qué va a pasar después de eso, ¿no? Entonces toda la gente que viene trabajando en esto indica que estos objetivos deben seguir, pero desde este proceso se quiere poder lanzar unos objetivos de desarrollo sostenible que complementen los anteriores. Los objetivos de desarrollo del milenio son objetivos que solamente se aplican a los países en desarrollo. Sin embargo, los objetivos de desarrollo sostenible son más de carácter universal, ¿no? No solamente serían aplicados a los países en desarrollo. Entonces, probablemente alguno de los resultados más concretos que obtengamos de Río sea el lanzamiento de un proceso para que los países determinen cuáles tendrían que ser estos objetivos de desarrollo sostenible, y entre los más voceados, por supuesto, están indicadores respecto a seguridad alimentaria y agua, nuevamente. Y bueno, y esperemos que esto pueda ser así, ¿no? Muchas gracias. Entonces ahora tenemos unos minutitos para hacer algunas preguntas, entonces invito a los presentes a realizar preguntas a los ponentes. Buenas tardes. Quiero hacer dos comentarios y luego esperar las reflexiones por parte de la mesa. Un primer comentario relacionado con la seguridad alimentaria, pero más con el concepto de energía o energética, ¿no? Relacionado con la producción de alimentos, ¿no? Esta posición que tiene Vía Campesina, por ejemplo, que la agricultura tradicional es más eficiente energéticamente que la agricultura moderna e industrial, ¿no? Y básicamente haciendo un análisis de ciclo de vida de la cantidad de energía fósil que se requiere para la producción industrial. Y me gustaría la reflexión sobre este aspecto, ¿no? Algo que se conoce como el ROI, ¿no? No sé si es que manejan ese término. El retorno energético a la inversión energética. Y el otro punto es para el caso del agua, y en el caso del agua me gustaría también otra vez con este concepto de análisis del ciclo de vida, que se comentó un poco en la mesa de la mañana, el concepto de agua virtual, ¿no? El concepto de agua virtual y que se relaciona con el consumo, ¿no? Entonces, recuerdo, no tengo las cifras exactas, pero sí recuerdo que eran bien extremas. En el Reino Unido, por ejemplo, el consumo del agua en los hogares, debido al uso, digamos, de la ducha, la cocina, el baño en general, representaba no más del 5%, mientras que el 95% del consumo de agua estaba, digamos, en los diferentes productos de consumo que adquirían los consumidores ingleses, ¿no? Por ejemplo, los espárragos fabricados en Ica, ¿no? Entonces, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto movernos en el análisis para entender el problema en la escala, ¿no? Movernos a la escala global, ¿no? Porque vivimos en un mundo globalizado donde los productos fluyen, pero también fluyen con agua y fluyen con energía, ¿no? Esos dos comentarios, ¿no?
¿Podrían levantar la mano para seleccionar de una vez 3 más? Unos 3. Y ya, porque ya no tendríamos mucho tiempo. Me parece que el señor estaba primero, por favor. Bueno, ok. ¿Sí? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta al doctor Soto. Quisiera saber qué opina sobre la privatización del agua. Eso más que nada. Un comentario para Fernando. El trabajo de Maleta efectivamente dice que el aumento de carbono permitiría que algunos cultivos tengan mayores rendimientos, por el trigo, varios ejemplos. Pero él no analiza qué otros factores se mantienen constantes y en buen estado. En el caso del Perú, el cambio en el ciclo de las lluvias y la pérdida glacial está determinando falta de agua. Y como son terrenos de secano en la sierra, indudablemente que si aumente, digamos, el carbono, no va a significar, si es que no hay agua, que pueda mejorar los rendimientos de los cultivos. Por el contrario, como las lluvias se han vuelto aleatorias, tanto en intensidad como en periodicidad, se deja de sembrar muchas veces los cultivos porque no hay agua. Yo lo he visto en Ayacucho. O los rendimientos caen notablemente, o pierden toda la cosecha porque vienen veranillos prolongados, o pierden el 30, 40 o 50% de la cosecha. Entonces yo creo que hay que colocar esa posibilidad, ¿no? En el caso del doctor Soto, yo le preguntaría si efectivamente en los 54 valles que hay en la costa, los ríos botan, según los cálculos que yo he leído, en los años de buenas lluvias en la sierra dice que llega hasta 20.000 millones de metros cúbicos que se botan al mar. Y en épocas bajas hasta 15.000 millones de metros cúbicos. ¿Qué se podría hacer para que esa agua pueda ser recuperada? Gracias. Por allá. Había otra persona. Sí. Buenas tardes con todos y con todas. Yo tenía 2 preguntas. Primero, quizá armar una lista de prioridades si es que el problema de la seguridad alimentaria es medioambiental o es por sobrepoblación, porque ya lo han venido diciendo e incluso el señor Bragg también lo mencionó el día miércoles, que para él el principal problema y no se hablaba era la sobrepoblación. Yo imagino que es han confluido varios elementos, pero quizá uno sea más relevante, más importante que otro. Me gustaría saber cuál sería esta orden, esta prioridad. Y la otra pregunta era si es que los agrocombustibles competirían con la producción agrícola para la alimentación, porque hemos oído unas horas antes que no, que efectivamente los no utilizados para la alimentación serían los utilizados para convertirse en agrocombustibles, pero no sé si ustedes piensan igual. Gracias. Gracias. Entonces tienen un par de minutos para contestar, Fernando. Sobre el tema de la cuestión de la agricultura campesina, tipo de energías utilizadas, etcétera. Lo que yo podría decir, porque hay cosas que no podría decir sobre eso, pero lo que yo creo que podría decir es que me parece que hay una insuficiente argumentación detrás de este debate sobre agricultura campesina, otras formas de agricultura, porque una de las cosas que los partidarios que tienen muchas esperanzas en la agricultura campesina no entran mucho a la discusión sobre los temas de rendimientos, productividad, etcétera, ¿no? O sea, la pregunta es, hay una población creciente, hay una estructura de consumo que se va modificando, ¿cómo satisfacer esas necesidades? La economía campesina, ¿en qué medida está en la capacidad para satisfacer esas necesidades, ¿no? No estoy diciendo si sí o si no, porque además hay muy pocos estudios sobre eso, hay mucha actitud emocional sobre el tema, ¿no es cierto? Y me parece que es realmente muy importante, me parece, para defender, no defender o lo que fuere, es hacer estudios sobre eso, ¿no es cierto? Me parece que hay muy pocos estudios económicos, sociales, etcétera, que tienen que ver con eso, porque muchas veces la valoración de la economía campesina es una valoración muy estática,
¿no? Y no se piensa pues que cada vez más, por cada hectárea hay que alimentar a más personas, ¿no es cierto? Entonces esos son los retos que se les plantean, ¿no? Ahora, si el tema de la seguridad alimentaria depende más de la sobrepoblación que de otros factores, bueno, yo creo que es bien difícil establecer qué cosa es lo que digamos, qué cosa es lo prioritario ahí, cuánta fe le tiene uno, digamos, a las posibilidades de desarrollos tecnológicos, por ejemplo. Hay quienes dicen que el planeta, digamos, los recursos del planeta con tecnología, con ciencia y tecnología aplicada, etcétera, etcétera, podría sostener, mantener de manera sostenible, digamos, a una población varias veces mayor mundial que la que existe hoy día, no sé, ¿no? Pero el hecho es que hay que afrontarlo en diferentes entradas. Las proyecciones sobre poblaciones, haciendo extrapolaciones también sobre qué ocurre con las sociedades a medida que se elevan los ingresos, etcétera, es que llega un momento en que se van a comenzar a reducir también, ¿no? Entonces, para el año 2100 se estima, por ejemplo, que la población china va a estar alrededor de 900 millones, que son más o menos 400 o 500 millones por debajo de lo que tiene hoy día, ¿no? Y entonces no es que vaya a haber un crecimiento indefinido que vaya a hacer, digamos, una presión, también indefinida sobre los recursos naturales, ¿no? Yo creo que son varios factores que intervienen y yo creo que sería muy difícil decir si uno es el que prima sobre el otro. El hecho es que las modalidades hoy día de producción y la manera, digamos, en que se establece la relación con la naturaleza, me parece que eso, digamos, es poco sostenible. Si encima de eso tenemos una población creciente, obviamente la presión sobre los recursos va a llegar, digamos, a situaciones muy, muy críticas, ¿no? Además hay una serie de elementos culturales, ¿no? Es decir, yo creo que va a llegar un momento en el que los mismos paquetes de consumo, no solamente de alimentos, sino en general de consumo de bienes a los que estamos acostumbrados, va a ponerse en cuestión, porque demandan demasiados recursos para ser mantenidos. Y entonces hay toda una dimensión cultural que va a tener que intervenir ahí sobre este tema, ¿no? Si los agrocombustibles compiten o no compiten, bueno, ya compiten, ¿no? Por ejemplo, parte de la elevación de los precios del maíz se debe a que el 40% aproximadamente de la producción del maíz en los Estados Unidos, que es el más grande productor de maíz del mundo, digamos, se utiliza para etanol, ¿no? Yo creo, por eso mencioné, digamos, esta proyección hacia el año 2021. Creo que la competencia se ve más claramente cuando uno hace proyecciones precisamente hacia el futuro, ¿no? Puesto que las tierras son finitas, puesto que cada vez es más difícil incorporar nuevas tierras, puesto que la incorporación de nuevas tierras se hace muchas veces a costa de los bosques, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema ahí que va a haber efectivamente, haciendo una proyección, competir con la producción de biocombustibles. Es decir, hay una serie de países, para comenzar todos los países europeos y los Estados Unidos y también el Perú, pero el Perú es chiquito en este sentido, que tienen en su legislación la obligatoriedad de ir reemplazando parte del combustible utilizado por combustibles, por biocombustibles, ¿no? O sea que hay un mercado que crece y crece y crece cada vez más y que va a requerir cada vez más tierras, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una competencia con la producción de alimentos, ¿no? Sí, bueno, respecto al agua virtual, el agua virtual es un indicador que se está, digamos, calculando, que es en base a cuánta agua se gasta, digamos, en determinado producto, porque puede ser producto, como puede ser un carro, como puede ser un vegetal, y se considera si es exportado, cuánta agua se está exportando. A eso se está llamando lo que es el agua virtual. En el Perú no hay muchos estudios respecto a eso en específico aquí, localmente. No recuerdo el país, pero en uno de los países el uso que le dieron a este cálculo del agua virtual es que vieron que para la producción de determinado producto se estaba gastando exceso de agua y era agua que no disponían. Por lo tanto, ese análisis les permitió decidirse por mejor importar el producto que producirlo ahí.
¿no? Esa es una toma de decisión, digamos, en base a una investigación. Entonces, pero en el Perú todavía no estamos, no tenemos mucha investigación respecto a eso. Entonces, si hay que moverse dentro de un rango, habría que ver la zona en el Perú, porque si voy a calcular virtual en la selva no tengo problema, ¿no? O sea, pero sí en la costa yo creo que ya tenemos que comenzar a tomar en cuenta todos estos indicadores. Respecto a la privatización del agua, yo quería aquí hacer una tingencia. Yo no estoy de acuerdo con la privatización del agua. Ojo, que es diferente a la privatización del servicio. ¿Ya? Entonces, el agua como recurso, no. Yo no estoy de acuerdo. Pero tampoco es una privatización abierta. Yo pienso que sí hay manejos eficientes de recursos. Todo el mundo dice, bueno, las municipalidades no trabajan bien, pero mucho depende también al nivel de asesoramiento que se tenga, porque yo le puedo indicar, por ejemplo, en el distrito de Ichocán, la tierra de Imazúmac, en Cajamarca, el distrito de Ichocán contaba con 3 horas de agua de pésima calidad. Se hizo una inversión inicial, y la morosidad estaba alrededor del 90% con personas que debían 20 años. Entonces, cuando se hizo la inversión con un trabajo de sensibilización casa por casa, actualmente el distrito de Ichocán tiene 24 horas de agua de buena calidad y la morosidad es 0 y no se perdonó ni un mes de deuda. O sea, hubo gente que inclusive decía, bueno, ¿quién es el machito que me va a poner el medidor? Pues que venga y le pego. Pero esa sensibilización de casa por casa, el aspecto social es clave. La información que tiene que tener el ciudadano es clave para la toma de decisiones. O sea, la información evita el manipuleo de la persona. O sea, una persona puede tomar decisiones respecto a eso. Entonces, la información es muy cercana. Lo otro es, en cuanto a los valles. Bueno, pero respecto a la privatización, lo que yo no estoy muy de acuerdo tampoco son con estas concesiones de 60 años, ¿no? Que más huele a regalo que a... O sea, yo creo que pueden ser renovadas, ¿no? Y evaluar el desempeño de esta empresa privada que puede estar administrando, claro, tomando en cuenta la inversión que haga, ¿no? Porque es muy diferente, bueno, en agua y saneamiento, que conozco más de cerca, había algunas propuestas pues que casi a las empresas solamente les decía, mira, yo voy a poner el capital para que mejores el sistema y te doy a ti para que solo lo administres. Pero si pierdes, te vas y dejas todo y el que pierde es el Estado, porque es plata nuestra. O sea, no se pedía mucha inversión de parte de la empresa privada para el sistema de agua. Ahora, la situación en el agua y saneamiento en el Perú es difícil, pues, porque la mayoría de ciudades necesitarían inversiones millonarias para habilitar. Lima yo creo que dentro de poco va a tener serios problemas. En donde había una casa con una familia, ahora hay un edificio donde viven 80 familias. La pregunta es, ¿está el sistema de abastecimiento de agua diseñado para soportar eso? ¿Y el sistema de desagüe está diseñado para soportar esa carga? ¿O va a llegar un momento en que va a comenzar a colapsar y la cosa va a ser bastante difícil? Bien, respecto al exceso de agua que hay en los valles de 15.000 y 20.000. Hay una experiencia interesante en Cajamarca que son los micro reservorios que lo ha construido de manera masiva el Instituto Cuencas, ¿no? Pero hay otras alternativas, no solamente es esa. Las amunas es otra de las alternativas. Estos 20 millones vienen hacia abajo porque el agua no es retenida. Entonces, pero hay diferentes maneras de retener el agua, no solamente con grandes reservorios. Hay una de las maneras de retener el agua, por ejemplo, son las amunas o las zanjas de infiltración, que antes se hacían programadas de manera masiva en la sierra. Eso evitaría y disminuiría estos miles de metros cúbicos. Pero tampoco, y aquí sí lo recalco, es cerrar los ríos y que a la costa no llegue ni una gota de agua. El caudal ecológico es clave, no podemos obviar a la naturaleza con la demanda del recurso hídrico que tiene para mantener el ecosistema. Gracias. Muchas gracias. Pilar, creo que tienes un anuncio. Sí. Agradecemos a los panelistas y al público presente a la mesa del reto de las seguridades, un desafío mayor. Antes